Jian Ziqi está trabajando y su prima le invita a unas citas ciegas y le invita a ir además a un restaurante elegante. Ella va y se admira de solo ver la fachada del restaurante. La prima ve a un chico y cree que es pobre, así que se va enojada de ahí. Ella se disculpa con él y lo invita a ir a comer en un puestico de la calle. Cree que el chico es pobre y ella le dice que le va a pagar. Él se llama Señor Li. Ella quiere ir a un concierto, pero las entradas son caras, así que le dice que se la va a conseguir. Van al concierto. Ella está muy feliz. Se encuentran a la prima y esta se burla de ellos porque se consiguió un novio rico y ellos están pobres. Llega el novio de la prima y reconoce al galán. Resulta que el galán es un reconocido multimillonario. Días después, ella anda en su motico y casi choca con un lujoso auto. Resulta ser el auto del galán. Este se descompuso y ella se ofrece a llevarlo a su trabajo en la motico. Cuando lo deja, se encuentra con una excompañera que se burla de ella porque vende pescado y le invita a una fiesta. Ella le dice que tiene novio y va a ir con él. Entonces ve al galán y le pide que finja ser su novio, pero el asistente los interrumpe y le dice que él no tiene tiempo para eso. El día de la fiesta, ella llega con un chico, pero resulta que ese es el novio de la amiga, así que se burlan más de la protagonista. Pero llega su salvador, el señor Li, y finge ser su novio. Cuando terminan, ella le agradece y él comienza a mirarla así todo bonito. Otro día, ella está en la calle y un automóvil la moja al pisar un charco. Ella va a reclamarle al conductor y este la besa. Más tarde ese día, ella ve a su ex y va a esconderse detrás del otro muchacho que la había besado anteriormente. Los ve el ex y este finge también ser su novio. Este también tiene muchísimo dinero. Él la invita a un evento al día siguiente y ahí está su ex burlándose de ella. Y aparece el otro muchacho. Se llama el presidente Liu y es un importante CEO de una compañía rival a la donde trabaja el ex de Chixi. Va donde ella y le da un regalo. En eso llega el señor Li y los ve, pero el presidente Liu le dice que se aleje porque es su novia. ¡Qué enredo! Después se vuelven a ver y los dos galanes se pelean por la muchacha. Luego ella comienza a trabajar limpiando unas oficinas y se hace muy amiga de otra muchacha que trabaja ahí. Otra muchacha del trabajo le pone una trampa porque le cae mal y hace que se vista con un vestido revelador, pero la ve la amiga y la ayuda. Resulta que era para un evento con los dos galanes y nuestra protagonista se cambia de ropa y parece toda una princesa. Resulta que la amiga era la accionista mayoritaria de la empresa y es también hermana de los dos galanes del drama. Chixi se la lleva mal con la mamá porque siempre prefirió a su hermano gemelo, pero la señora está muy cambiada y le da tremendo pastel de cumpleaños, haciendo que su hija esté más que feliz. Pero la vieja tenía otras intenciones, que ella ayudará a su hermano porque se metió en problemas y pelea con ella. Le quieren quitar el bolso y llega el primer galán, el señor Li, a defenderla. Le dice a su amada que cada vez que lo necesite, él siempre estará ahí para ella, haciendo que su amada princesa se emocione y le da un bonito abrazo. El galán 2 los ve y se siente mal, yéndose de ahí. Tiene otra rival en el trabajo y cuando ella está con su señor Li, llega esta otra a interrumpirlos y esta tipa también le roba lo que ella ha estado haciendo diciendo que eso lo hizo ella. Pero Chixi se da cuenta y logra presentar su proyecto ante la junta. Luego, el señor Li apoya a su amada y despide a la tipa esa del trabajo porque le estaba acusando de otras cosas. Pasa el tiempo y están los dos protagonistas juntos planificando unas vacaciones. Van a ir a un castillo de la familia de él. Días más tarde, él está en la junta de la empresa y le están diciendo que no se case con la amada. Ella los interrumpe y le dice que ella lo ama en verdad, pero que le da miedo conocer a sus padres. Así que él la lleva a conocerlos, pero ahí está una tía muy entrometida e imprudente que hace que nuestra protagonista no se sienta bien. La suegra también se siente mal por lo que dice esa señora, por lo que cambia la conversación para que el ambiente se vuelva más agradable. Van a comer y le ofrecen camarones. Ella no puede porque es alérgica y vuelve la tía fastidiosa a molestarla. Se caen los camarones al suelo y comienza a pelearle, pero nuestra Zizi no se le queda callada, así que se ponen a discutir. En eso llega el galán y la defiende a su amada. La suegra también la defiende y corre a la tía de ahí y se disculpa con ella por el desastre que es su familia. Los enamorados están todos románticos y llega otra muchacha, una amiga de la infancia del galán. Él presenta a Chixi como su novia y la enamorada, cuando quedan solas, nota las intenciones de esta otra y le dice sus cosas también. Está defendiendo lo que es suyo. Cuando van a comer,
La otra chica quiere humillarla, pero esta vez es el señor Lee quien la defiende. Pero esta no se queda con esa y se burla de un collar de ella que se le había perdido. Dice que parece una correa de perros. Chisi se siente mal y se va a estar sola. Llega nuevamente la otra tipa a humillarla, diciendo que ella es como un perro y el galán como el amo, que lo deje. En eso llega el galán y la pone en su sitio, diciendo que a quien ama es a su noviecita, y ahí enfrente de la otra tipa, para que se muera de la envidia y los celos, le pide matrimonio a su amada princesa. Ella acepta y le da un lindo abrazo. En el trabajo él es muy coqueto con ella. Las compañeras la ven y les da envidia, así que quieren hacer una trampa, pero el galán se da cuenta y la protege a su amada, y cuando está sola la invitan a una pijamada. Ella va y resulta que era una fiesta de trajes de gala, así que se burlan de ella, le echan vino y nuestra protagonista agarra una botella de champán y las moja todas. Llega el señor Lee, defiende a su amada diciendo que es su prometida, y de una vez despide a la otra muchacha del trabajo por ser así con su noviecita. Un día ambos se pelean y a ella le toca cuidar al hijo de una amiga. Lo lleva al trabajo y tiene que quedarse hasta largas horas de la noche ahí. Se queda dormida y cuando despierta al día siguiente todavía tiene el bebé y ya estaba el trabajo hecho. En la junta le dicen que ese trabajo está mal, pero el galán despide a esta nueva tipa porque ese trabajo lo hizo él mientras su amada estaba dormida. Y la defiende nuevamente a su amada diciendo que no están separados sino peleados, que siguen siendo prometidos. Chisi tiene una amiga que está pasando problemas debido a su novio que es un aprovechado, así que decide ayudarla sin que éste se entere para que no le quite el dinero. Este las descubre y le quita la tarjeta golpeando a su amiga. También quería hacerle daño a la protagonista, pero llega el galán a defenderla golpeando al abusadorcito. Otro día llega una Estelle y el señor Lee es muy amable, haciendo que su amada se sienta celosa por eso. También está la mamá de él y no le gusta cómo trata a la otra enfrente de su novia. Discuten las dos muchachas y Chisi se va de ahí enojada. La suegra también se enfada y se va de ahí. En una fiesta, la tipa le dice que termine con el señor Lee y hace como que la protagonista la golpeó. Él defiende a la otra, pero llega la mamá y le pelea a su hijo diciendo que eso no es correcto. Estar coqueteando enfrente de su novia. Le da tremendo cachetadón para que reaccione. Bien hecho, soy team suegra. Chisi se va de la casa de su amado y vuelve a trabajar en la pescadería. Un día está llevando mercancía a una señora de quien se hizo amiga y ve a su amado y va hacia él a reclamarle. Él está a punto de caer en bancarrota, pero llega la viejita amiga de la enamorada diciendo que le va a dar el dinero que necesita porque tiene una buena novia. Los novios vuelven y ella va a comprarle algo a su suegrita, pero la chica de la tienda piensa que es pobre y no la deja tocar los productos. Vuelve otro día con la tarjeta de su amado, pero esta chica sigue siendo odiosa con la protagonista. Llega el señor Lee y pone en su sitio a esta tipa clasista. Pasa el tiempo y él se va de viaje. Ella se va a despedir pero le da náuseas. Van al hospital y resulta que se nos embarazó la muchacha. Bueno, en realidad está enferma el estómago. Eso sí, el médico le dice que tiene los ovarios malos y que posiblemente no quede embarazada. Ambos se sienten tristes por esa noticia. Él la tranquiliza y le dice que pase lo que pase siempre la amará. Pasan 7 años y resulta que sí tuvieron un niño. Se la lleva muy bien con el papá y pelea por todo con la mamá. Pero el señor Lee sigue siendo muy amoroso con su esposita. Y así se nos acaba este corto y romántico drama llamado You Are My Sunshine y que consiguen completo aquí en YouTube. Una muy corta y divertida historia de amor entre una simple muchacha y un exitoso CEO que supera innumerables obstáculos para estar juntos y que no dejaron que las diferencias sociales los separaran. Si les gustan este tipo de historias, los invito a darle like a este video y suscribirse a mi canal activando la campanita, además de comentar sobre las series que más les gusten. Y recuerden, hay una sola clase de amor pero hay miles de imitaciones. Bye bye.